Lo que Jesús advirtió antes del arrebatamiento que casi nadie escuchó. Hola, me llamo Marcos, tengo 35 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz. Toda mi vida he sido un cristiano comprometido, siempre atento a las señales que nos ha dejado la Biblia. Pero hubo un momento que cambió todo para mí, una advertencia de Jesús que muchos pasaron por alto, incluso yo. Hoy quiero contarles cómo esta revelación me sacudió por completo y por qué creo que es vital que la escuchen con atención, porque no se trata solo de profecías o relatos antiguos, sino de algo muy real y urgente que está ocurriendo justo ahora. Todo comenzó cuando empecé a notar que muchas personas en mi iglesia y en mi entorno estaban más preocupadas por los desastres naturales o las noticias alarmantes que por su propia fe interior. Se hablaba mucho de guerras, terremotos y crisis, pero nadie parecía darse cuenta de que había una lucha mucho más profunda y silenciosa que estaba sucediendo justo dentro de nosotros, en nuestros corazones y mentes. Jesús, en sus enseñanzas, nos avisó que justo antes de su regreso, vendría un ataque espiritual sutil pero devastador que pondría en jaque nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fortaleza espiritual. Esta advertencia me impactó porque nunca la había escuchado con tanta claridad. Recuerdo que en una noche de oración, mientras meditaba en el Evangelio de Juan, sentí una inquietud profunda. Jesús habló claramente de cómo el mundo nos odiaría, de las pruebas que enfrentaríamos, pero también nos dio una promesa: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fue entonces cuando comprendí que el enemigo no solo usa las calamidades externas para atacarnos, sino que prepara una emboscada espiritual, una batalla invisible para confundirnos, para sembrar dudas y desesperanza. Algo que la mayoría de los cristianos no están preparados para reconocer, ni mucho menos para enfrentar. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que esta guerra no se libra en las calles, sino en el silencio de nuestras mentes, en el susurro de las dudas y en la sombra de las falsas enseñanzas que se cuelan en nuestras iglesias y en nuestra vida diaria. Jesús nos advirtió sobre falsos profetas y engaños que atraerían a muchos, distrayéndolos del verdadero camino. Y esa distracción no es algo superficial, es un arma que puede derrumbar incluso la fe más firme si no estamos alerta. Desde entonces, he dedicado mi vida a entender esa advertencia y a prepararme para ese momento, porque creo que estamos más cerca de lo que pensamos. En Sanlúcar, donde la vida suele ser tranquila, esta batalla espiritual puede pasar desapercibida, pero no por eso es menos real ni menos peligrosa. Este es un llamado personal, una alarma espiritual para todos los que creen, para que no se dejen engañar ni paralizar por el miedo o la confusión. En las próximas partes, les contaré cómo se manifiesta esta batalla, qué señales debemos observar, y sobre todo, cómo mantenernos firmes y preparados. No es solo una historia, es una advertencia que puede cambiarlo todo. ¿Están listos para escuchar la verdad que Jesús quiso que supiéramos antes de su regreso? Porque lo que está en juego es mucho más que el mundo que vemos, es la eternidad de nuestra alma. Hace algún tiempo, me di cuenta de que muchos en mi entorno, incluso entre mis hermanos en la fe, estaban enfocados únicamente en los acontecimientos externos, la guerra en Ucrania, la pandemia que nos había azotado poco antes, o las crisis económicas que parecían multiplicarse en España y en el mundo. En mi pueblo, Sanlúcar de Barrameda, se hablaba mucho de la incertidumbre, de la inflación y de la inseguridad, pero nadie parecía reparar en algo mucho más profundo: la guerra invisible que se libra dentro de cada creyente. Jesús nos advirtió que justo antes de su regreso, el enemigo intensificaría sus ataques, no con bombas ni terremotos, sino con una estrategia mucho más insidiosa: sembrar la duda, la confusión y la desesperanza en nuestros corazones. Yo mismo, a pesar de mi fe, empecé a sentir esa presión. No era un ataque visible ni violento, sino un susurro constante que cuestionaba las promesas de Jesús: ¿realmente vendrá? ¿Por qué el mundo sigue empeorando? ¿Acaso Dios nos ha olvidado? Estas preguntas, que parecían inocentes, se convirtieron en pequeñas grietas en mi confianza. Jesús había dicho que antes de su venida habría guerras y rumores de guerras, terremotos y hambre, y que los falsos profetas engañarían a muchos. Pero lo que no me había quedado claro era cómo ese engaño se manifestaría de manera tan sutil, tan cercana, incluso dentro de la comunidad cristiana. La mayoría de la gente esperaba señales espectaculares,
luces en el cielo, trompetas, ángeles descendiendo. En Sanlúcar, hasta bromeábamos con esas imágenes, como si fueran cosas de película. Pero Jesús nos dijo que la verdadera batalla sería mucho más silenciosa, más interna. La confusión y el miedo se infiltran en nuestros pensamientos, haciendo que la esperanza se desvanezca poco a poco. Vi como algunos amigos, personas que conocía desde la infancia y que siempre habían sido fieles, empezaban a dudar, a perder el entusiasmo por la oración, a cuestionar la palabra de Dios. Este ataque no solo se da en la mente, sino también en el corazón. Es un asedio que busca robar la paz y la alegría que solo vienen de una relación profunda con Jesús. El enemigo quiere que nos enfoquemos en el caos externo, en las noticias y en las dificultades, para que olvidemos el reino de Dios que vive dentro de nosotros. Y lo peor es que, como es tan sutil, muchos no se dan cuenta de que están siendo atacados hasta que es demasiado tarde. Recuerdo un momento en particular, en la iglesia del pueblo, cuando un conocido comenzó a hablar de interpretaciones dudosas de la Biblia, mezclando verdades con ideas que confundían a muchos. Algunos comenzaron a seguir esas enseñanzas sin discernir, y la unidad que antes había entre nosotros empezó a fracturarse. Fue un claro ejemplo de lo que Jesús llamó engaño rampante. La preocupación empezó a crecer en mí y supe que tenía que entender mejor esta advertencia para poder ayudar a otros a no caer en esa trampa. Lo que aprendí es que esta batalla espiritual es constante y requiere vigilancia. No podemos esperar que la fe se mantenga intacta por sí sola cuando el enemigo trabaja día y noche para destruirla desde adentro. Jesús nos dio señales, sí, pero sobre todo nos dio una promesa de victoria si permanecemos firmes y atentos. En las próximas partes, compartiré cómo se desarrolló esta lucha en mi vida y en la de los que me rodean, y cómo podemos prepararnos para no ser víctimas de esta guerra invisible que se acerca con rapidez. Porque la hora está cerca, y solo aquellos que estén despiertos y armados podrán resistir. Lo que realmente me golpeó fue entender que este ataque no es solo un conjunto de pruebas externas, sino una batalla interna que ataca directamente la mente y el corazón de cada creyente. Recuerdo con claridad aquel día en que todo empezó a tambalear dentro de mí. Estaba en la plaza de Sanlúcar, sentado en un banco bajo la sombra de un naranjo, cuando una ola de dudas me invadió de repente. No era solo incertidumbre sobre el mundo, sino una sensación profunda de que las promesas de Jesús podían no cumplirse, que todo aquello en lo que había creído podía ser simplemente un espejismo. Jesús nos advirtió que antes de su regreso vendrían falsos profetas, engaños y odio creciente en el mundo, pero lo que muchos no comprenden es que esa mentira también se infiltra disfrazada de consejos sabios, de enseñanzas populares o incluso de tendencias espirituales que parecen inofensivas. En mi caso, esas dudas comenzaron como pequeños susurros en la mente, pero poco a poco fueron creciendo, minando mi paz, robándome la esperanza, hasta convertir mis oraciones en un acto mecánico y sin alma. Vi cómo amigos y hermanos de la iglesia también caían en esa trampa. Algunos se alejaban del grupo, otros discutían entre ellos por interpretaciones diferentes, y la unidad que antes nos fortalecía se volvió frágil. La división, la crítica y la desconfianza empezaron a sembrar caos en nuestra comunidad, justo como Jesús lo había advertido. El enemigo no lucha solo con armas visibles, sino con la división y la duda que paralizan y debilitan la iglesia desde adentro. Sentí que estaba en medio de una tormenta silenciosa, invisible para muchos, pero devastadora para quienes la vivíamos. La palabra de Dios parecía lejana, y la oración, que antes era mi refugio, se tornaba seca, sin vida. Me di cuenta de que este era el verdadero ataque que Jesús nos había advertido, un asalto no al cuerpo, sino al alma. Un intento de alejarnos de la esperanza, de la fe y de la fortaleza espiritual que necesitamos para enfrentar lo que viene. Pero también comprendí que esta batalla no es una derrota segura. Jesús no nos dejó desarmados. Nos dio su palabra, el Espíritu Santo y una promesa clara, que aquellos que permanecieran firmes no serían vencidos. Su amor y poder son más grandes que cualquier duda o temor. Y esa verdad se convirtió en mi ancla, en la luz que necesitaba para no dejarme arrastrar por la confusión. Por eso, desde ese momento, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que prepararme, fortalecer mi fe y ayudar a otros a reconocer esta trampa que tanto daño podía hacer. Porque esta no es solo mi historia,
es la advertencia de Jesús para toda la iglesia en España, en Sanlúcar y en cada rincón del mundo donde los creyentes esperan su regreso. En las próximas entregas, les contaré cómo enfrenté este ataque interno, qué señales empecé a notar a mi alrededor y cómo aprendí a mantenerme firme en medio de la tormenta. Porque la batalla espiritual que Jesús nos advirtió está aquí, más cerca de lo que pensamos, y solo quienes estén atentos y preparados podrán resistirla. ¿Estás listo para conocer esa verdad? Porque lo que viene es más intenso de lo que cualquiera imagina. La noche en que todo comenzó a cambiar para mí fue una de esas noches en las que el silencio parece pesado, casi insoportable. Estaba solo en la pequeña iglesia de Sanlúcar, una construcción antigua con paredes encaladas y bancos de madera que crujían bajo el peso de los fieles en las celebraciones, pero aquella noche solo estaba yo. En el altar, una cruz sencilla iluminada por la tenue luz de unas velas parecía observarme mientras mi mente se debatía entre la fe y las dudas que se habían instalado en mi corazón. De repente, comprendí que la batalla que Jesús nos advirtió no era una simple historia, ni un relato para asustar a los crédulos. Era una realidad palpable, concreta, que estaba afectando a miles de creyentes en España y en todo el mundo. Vi claramente cómo el enemigo no ataca con golpes visibles, sino que utiliza el engaño, la confusión y las falsas doctrinas para debilitar la fe. Y lo más peligroso era que muchas veces esas ideas venían disfrazadas de mensajes espirituales, con voces carismáticas que prometían respuestas fáciles, pero que alejaban a las personas de la verdad. Aquella noche sentí el peso de esa realidad sobre mis hombros. Pensé en mis amigos, en mis hermanos de iglesia, y en cómo algunos ya habían comenzado a caer en esas trampas sutiles. Recordé las discusiones que habían surgido, las divisiones silenciosas que empezaban a fragmentar nuestra comunidad. Jesús había advertido que el amor de muchos se enfriaría, y esa advertencia resonaba con fuerza en mi corazón. Pero también sentí una determinación creciente. No podía permitir que el miedo, la duda o la confusión me derrotaran. Jesús nos había dado un escudo poderoso, su palabra, la oración y la comunión con otros creyentes firmes. Entendí que la clave estaba en fortalecer mi relación con Él, en ser vigilante y en no dejar que las tinieblas de la incertidumbre me arrastraran. A partir de esa noche, comencé un camino de preparación espiritual intensa. Dedicar tiempo diario a la oración ferviente, a estudiar la Biblia con más profundidad y a buscar la guía del Espíritu Santo. También busqué rodearme de personas que compartieran esa misma pasión por la verdad, para que juntos pudiéramos resistir las tormentas espirituales que se avecinaban. Pero la lucha no fue fácil. A medida que intentaba fortalecer mi fe, la confusión y el temor parecían aumentar a mi alrededor. Las noticias alarmantes, los debates en la iglesia y las falsas enseñanzas que circulaban por las redes sociales eran como una niebla espesa que dificultaba ver con claridad. Sin embargo, la promesa de Jesús de que Él ha vencido al mundo se convirtió en mi luz en medio de la oscuridad. En las siguientes partes, les contaré cómo se desarrolló esta batalla en mi vida y en la comunidad de Sanlúcar, cómo aprendí a reconocer las tácticas del enemigo y, sobre todo, cómo podemos mantenernos firmes y llenos de esperanza ante la amenaza invisible que Jesús nos advirtió. Porque esta historia no es solo mía, es la advertencia que todos necesitamos escuchar antes de que llegue la hora del arrebatamiento. ¿Estás preparado para enfrentarla conmigo? Recuerdo perfectamente aquel día en el que la batalla espiritual que Jesús había advertido comenzó a manifestarse con toda su fuerza en mi vida y en la de quienes me rodeaban en Sanlúcar. Fue una tarde de otoño, el viento fresco movía las hojas de los naranjos y el cielo estaba cubierto por nubes grises, presagiando una tormenta que parecía reflejar el caos que se desataba en mi interior. Empezó con pequeñas señales, casi imperceptibles al principio, conversaciones tensas en la iglesia, miradas desconfiadas entre hermanos que antes se apoyaban sin reservas, y un creciente sentimiento de división que se extendía como una sombra oscura. Una de las personas más cercanas a mí, Carmen, una mujer que siempre había sido un pilar de fe firme y alegre, comenzó a cuestionar abiertamente las enseñanzas que recibíamos. Su voz, llena de dudas, resonaba en los pasillos y generaba más inquietud que respuestas. Lo que me sorprendió fue la rapidez con la que esas dudas se propagaron. No era solo Carmen, otros empezaron a expresar miedos,
a hablar de profecías que parecían contradictorias y a buscar respuestas en fuentes que no se alineaban con la palabra de Dios. Aquella comunidad que un día se había sentido unida y fuerte, ahora parecía un terreno fértil para la confusión y el desánimo. En medio de ese ambiente tenso, sentí como la fe de muchos se debilitaba. Las oraciones, antes fervientes y llenas de esperanza, se tornaban rutinarias y sin fuerza. El enemigo, con su astucia, estaba logrando lo que Jesús había advertido, sembrar duda, división y desconfianza justo antes de su regreso. La batalla espiritual no era una amenaza lejana, sino una realidad palpable que nos golpeaba sin piedad. Sin embargo, en medio de esa tormenta, recordé la promesa de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa verdad se convirtió en mi ancla, la luz que me guiaba para no sucumbir al miedo ni a la desesperanza. Me propuse entonces no solo resistir, sino también ser un apoyo para quienes comenzaban a tambalearse. Comencé a organizar encuentros de oración más frecuentes, invitando a los hermanos a compartir sus inquietudes y a buscar juntos la verdad en las Escrituras. Fue un tiempo de confrontación, de abrir los ojos ante las mentiras que nos rodeaban, pero también de renovación y fortalecimiento. Poco a poco, algunos comenzaron a despertar, a ver más allá de las apariencias y a encontrar en Jesús la paz que el mundo no puede dar. Pero la lucha no terminó ahí. La batalla espiritual se intensificaba, y con ella, las tentaciones para distraernos, para enfocarnos en lo temporal y olvidar lo eterno. El enemigo quería que miráramos al caos externo, las noticias, las crisis, en lugar de mantener nuestros ojos fijos en Jesús, en su promesa y en su poder. En los próximos capítulos, compartiré cómo esta batalla alcanzó momentos aún más críticos, con engaños que amenazaron con derribar la fe de muchos, y cómo aprendí a reconocer esas tácticas para defenderme. Porque la advertencia de Jesús es clara, y el tiempo para prepararnos se agota. ¿Estás dispuesto a seguir conmigo en este camino de vigilancia y fortaleza? La verdad que descubrí puede marcar la diferencia entre la derrota y la victoria espiritual. Cuando la tormenta espiritual alcanzó su punto más álgido, no pude evitar sentirme sobrepasado por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Fue un choque brutal darme cuenta de que, a pesar de toda mi preparación y oración, la batalla que Jesús había advertido era mucho más intensa y peligrosa de lo que jamás imaginé. La confusión, el miedo, y la duda se habían convertido en compañeros constantes, no solo en mi vida, sino en la de la mayoría de los creyentes a mi alrededor. Pensaba en cómo todo esto podría haberse evitado, o al menos mitigado. Quizás si hubiéramos estado más atentos, más unidos, si hubiéramos dedicado más tiempo a la oración y al estudio profundo de la palabra, la influencia del enemigo no habría penetrado tan hondo. Pero la realidad era que muchos estaban dormidos espiritualmente, distraídos por las preocupaciones del día a día y por las falsas promesas que circulaban, sin darse cuenta de que estaban siendo lentamente desarmados. Lo más doloroso era ver cómo hermanos que antes tenían una fe inquebrantable comenzaban a dudar incluso de las promesas de Jesús. ¿Será que realmente vendrá? ¿Por qué permite Dios tanto sufrimiento y confusión? Estas preguntas resonaban en sus mentes, y aunque intentábamos recordarles las palabras del Señor, el enemigo había sembrado una semilla de incertidumbre difícil de erradicar. Pensé también en la manera en que esta batalla podría haberse enfrentado mejor. La clave, me di cuenta, no estaba solo en la información o en la preparación externa, sino en una fe viva, profunda y personal, en una relación íntima con Jesús que nos fortaleciera desde dentro. Sin ese ancla espiritual, cualquier tormenta externa o interna puede derribarnos con facilidad. Sin embargo, no todo era desesperanza. Recordaba las palabras de Jesús en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa promesa era un faro en medio de la oscuridad, una esperanza firme que debía sostenernos cuando todo parecía perdido. La batalla era real, sí, pero la victoria ya estaba garantizada para quienes permanecieran firmes. En mi corazón, comprendí que el enemigo no solo quería destruir nuestra fe, sino también nuestra unidad. La división, la crítica y los malentendidos eran armas poderosas para debilitar a la Iglesia. Vi cómo la desconfianza se colaba en nuestras conversaciones, cómo la falta de perdón y el juicio silencioso erosionaban la comunidad que Jesús había llamado a ser un refugio de amor y fortaleza.
mientras reflexionaba sobre todo esto, supe que la lucha apenas comenzaba. La advertencia de Jesús no era un simple aviso, sino un llamado urgente a estar alerta y preparados para enfrentar la tormenta con la armadura espiritual puesta. Pero, justo cuando parecía que el enemigo había ganado terreno, algo inesperado comenzó a suceder, un giro que nadie vio venir y que cambiaría radicalmente el rumbo de esta batalla. En la próxima parte contaré ese giro inesperado, esa revelación que me dejó sin aliento y que puso en jaque todo lo que creía saber sobre esta guerra espiritual. Porque la historia no termina con la derrota ni con la desesperanza, aún hay esperanza, y esa esperanza está más cerca de lo que imaginamos. ¿Quieres saber qué pasó? Te invito a seguir conmigo, porque lo que viene te sorprenderá y te hará mirar esta batalla con otros ojos. Justo cuando creía que la batalla espiritual que Jesús nos advirtió no podía volverse más intensa, ocurrió algo que cambió por completo mi perspectiva y la de muchos en Sanlúcar. Estaba en una reunión de oración, en la capilla pequeña que solíamos usar cuando la iglesia principal estaba cerrada, cuando una mujer llamada Lucía, conocida por su profunda fe y sabiduría espiritual, comenzó a compartir algo que me dejó helado. Lucía habló de un mensaje que había recibido en una noche de vigilia, una revelación que no solo confirmaba las advertencias de Jesús, sino que añadía un nivel de urgencia que nadie esperaba. Según ella, el enemigo no solo estaba atacando con dudas y divisiones, sino que también estaba infiltrándose en la misma estructura de la iglesia, utilizando a personas cercanas para sembrar confusión y desconfianza entre los creyentes. Este ataque interno, mucho más sutil y peligroso, estaba diseñado para destruir desde adentro la fe y la unidad que tanto necesitábamos. Lo más impactante fue cuando Lucía mencionó que este tipo de engaño no siempre venía disfrazado de maldad evidente, sino que a menudo se presentaba como consejos bien intencionados o enseñanzas carismáticas que, bajo la apariencia de ayudar, desviaban a la gente del camino verdadero. La revelación dejó en claro que la batalla no era solo contra fuerzas externas, sino contra un enemigo que usaba la mentira y la manipulación para atacar desde dentro. Sentí como un escalofrío me recorría el cuerpo al escuchar esas palabras. Todo encajaba con lo que había estado observando, las divisiones en la iglesia, las dudas que se extendían y las voces que prometían respuestas fáciles pero que alejaban a muchos de la verdad. Era un ataque tan sofisticado que pocos podían identificarlo a tiempo. La idea de que personas de confianza pudieran estar siendo usadas sin saberlo como instrumentos de esa confusión era aterradora. Pero lo que más me impactó fue la advertencia que Lucía nos lanzó con voz firme: debemos aprender a discernir, a no aceptar todo lo que escuchamos, a buscar la guía del Espíritu Santo en cada palabra y enseñanza. La batalla se libra en el corazón y en la mente, y solo con vigilancia y fe podemos resistir. Aquella noche marcó un punto de inflexión. Comprendí que no bastaba con orar y leer la Biblia, necesitábamos estar alerta, discernir las señales de peligro y fortalecer nuestra unidad como iglesia. El enemigo estaba utilizando tácticas que muchos no esperaban, y solo aquellos que estuvieran preparados podrían evitar caer en sus trampas. Sin embargo, esta revelación solo era la primera parte de un giro mucho más profundo y sorprendente que estaba por venir. La batalla espiritual que Jesús advirtió estaba a punto de alcanzar un nivel que nadie en Sanlúcar, ni yo mismo, habíamos imaginado. En la siguiente entrega, compartiré cómo esta verdad se manifestó de manera aún más impactante, y cómo nos enfrentamos a un enemigo que parecía conocer nuestros puntos más débiles. ¿Estás listo para descubrir qué ocurrió después? Porque esta historia se adentra ahora en un territorio inesperado, donde las apariencias engañan y la fe es puesta a prueba como nunca antes. La verdad está a punto de salir a la luz. Lo que sucedió tras aquella revelación de Lucía superó cualquier expectativa que pudiera tener sobre la batalla espiritual que Jesús nos había advertido. A los pocos días, comenzaron a surgir situaciones que parecían sacadas de una novela, pero que eran dolorosamente reales. Personas que considerábamos amigas y pilares de nuestra comunidad empezaron a comportarse de manera extraña, difundiendo mensajes contradictorios y sembrando desconfianza entre los hermanos. Era como si una sombra invisible se hubiera infiltrado en el corazón de nuestra iglesia. Recuerdo especialmente una reunión en la que uno de los líderes, Antonio, un hombre que siempre había sido firme y respetado, empezó a cuestionar abiertamente las enseñanzas que habíamos recibido durante años.
Sus palabras, aunque expresadas con calma, contenían dudas sutiles que calaron hondo en muchos. Lo más inquietante fue descubrir que Antonio había estado asistiendo a grupos externos con doctrinas confusas y sin darse cuenta, estaba trayendo esas ideas contradictorias a nuestra comunidad. La confusión creció rápidamente. Algunos hermanos comenzaron a dudar de la autoridad de nuestros pastores, a cuestionar la interpretación de la Biblia y a buscar respuestas en fuentes que parecían más atractivas pero menos fieles a la palabra de Dios. La unidad que habíamos construido con tanto esfuerzo se estaba desmoronando. Las conversaciones se convirtieron en debates y, en ocasiones, en discusiones acaloradas. Pero lo más doloroso fue ver cómo esta división afectaba a nuestras vidas personales. Familias que antes compartían la fe con alegría ahora vivían tensiones por las diferencias espirituales. La atmósfera de amor y apoyo que caracterizaba a nuestra iglesia se transformó en sospecha y distancia. El enemigo estaba logrando su objetivo, dividir para conquistar. Sin embargo, en medio de esta tormenta, comenzaron a surgir también señales de esperanza. Algunos hermanos, recordando la advertencia de Lucía, empezaron a buscar con más fervor la guía del Espíritu Santo. Se reunieron en pequeños grupos para orar, pedir discernimiento y fortalecer su fe. Estas reuniones se convirtieron en refugios donde la verdad y el amor prevalecían y donde la luz empezaba a abrirse camino en medio de la oscuridad. Personalmente, sentí que esta experiencia me enseñó una lección invaluable: el enemigo no solo ataca con fuerza externa, sino que utiliza la sutileza y la manipulación para hacer que el pueblo de Dios se destruya desde dentro. La batalla es real, y solo quienes estén alerta y arraigados en la palabra podrán resistir. Pero la historia no termina aquí. Justo cuando creíamos que habíamos tocado fondo, una revelación todavía más sorprendente nos sacudió, poniendo a prueba nuestra fe y nuestra unidad como nunca antes. En la próxima parte, les contaré ese acontecimiento inesperado que cambió el rumbo de esta guerra espiritual y nos mostró que, aunque el enemigo es astuto, la victoria está asegurada para quienes permanecen fieles. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? Acompáñame en esta siguiente entrega, porque la batalla se intensifica y la verdad está a punto de brillar con más fuerza. La esperanza es real, y la lucha continúa. Lo que vino después fue algo que nunca hubiera imaginado. La batalla espiritual que Jesús nos advirtió alcanzó un nivel tan intenso que parecía que el mismo infierno se había desatado en nuestro pequeño pueblo de Sanlúcar. Las divisiones ya no eran solo palabras o miradas desconfiadas, sino que llegaron a romper amistades, a destruir relaciones familiares y a sembrar un miedo silencioso que paralizaba hasta el más fuerte. Cada reunión de oración, cada encuentro en la iglesia, se convertía en un campo minado donde cualquier palabra podía ser malinterpretada, y donde la desconfianza se respiraba en el aire como una niebla densa e impenetrable. La fe que muchos habíamos mantenido con firmeza comenzó a tambalearse bajo el peso de las dudas y las falsas enseñanzas que se habían infiltrado con tanta astucia. Fue como si el enemigo hubiera intensificado su ataque, no solo con mentiras y divisiones, sino con un frío paralizante que congelaba el corazón de quienes queríamos mantenernos firmes. Las noches se volvieron largas y solitarias, llenas de preguntas sin respuesta y de una lucha interna que desgastaba el alma. Pero en medio de esa oscuridad, sentí algo poderoso, una llama que se negaba a apagarse. Era la fe que Jesús nos prometió, esa fuerza invisible que supera cualquier tormenta. Comencé a entender que este ataque no era solo una prueba, sino la oportunidad para demostrar quiénes realmente estábamos dispuestos a seguirlo hasta el final. La batalla alcanzó su punto máximo cuando, en una reunión decisiva, un grupo de hermanos decidió dejar a un lado las diferencias y unirse en oración y comunión, recordando las palabras de Jesús: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Fue un momento de renacimiento espiritual, donde el amor y la unidad comenzaron a abrirse paso entre las ruinas de la división. Pero aún así, el enemigo no se rindió. Su ataque se volvió aún más sutil, más silencioso, buscando la manera de colar la duda y el miedo en los corazones más fuertes. Era la batalla más dura que había vivido, y sabía que solo quienes estuvieran verdaderamente preparados podrían resistir hasta el final.
En esta hora oscura, me di cuenta de que la historia que Jesús nos contó no era solo una advertencia, sino una invitación a despertar, a estar alertas y a aferrarnos con todas nuestras fuerzas a la verdad. La batalla espiritual antes del arrebatamiento no es una ficción, es una realidad que estamos viviendo, y la victoria está reservada para aquellos que no se dejen engañar. En la última parte, compartiré cómo esta lucha culminó, qué decisiones tomamos y cómo podemos permanecer firmes ante este ataque invisible pero mortal. Porque la historia no termina aquí, y la invitación a estar atentos y preparados es más urgente que nunca. ¿Estás listo para conocer el desenlace? La verdad está a punto de revelarse. La culminación de esta batalla espiritual fue un momento de tensión y esperanza que marcaría para siempre mi vida y la de todos los hermanos en Sanlúcar. Después de semanas de lucha interna, de divisiones dolorosas y de noches interminables de oración, llegó una reunión decisiva en la iglesia principal, aquella con sus paredes blancas y vitrales que dejaban pasar la luz del atardecer sobre los rostros cansados pero decididos de los fieles. Esa noche, el aire estaba cargado de una mezcla de incertidumbre y expectativa. Algunos llegaban con el corazón pesado, cargados de dudas y heridas, otros, con la mirada llena de fe y determinación. La tensión era palpable, porque sabíamos que, en ese momento, estábamos frente a la prueba más dura de nuestra fe y unidad. Pero también sentíamos una fuerza invisible que nos impulsaba a no rendirnos. Durante horas, compartimos testimonios, confesamos nuestras dudas y temores, y sobre todo, oramos con un fervor renovado. Recordamos las palabras de Jesús: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Fue un tiempo de sanación, de perdón y de compromiso renovado. La división comenzó a ceder ante el poder del amor y la verdad, y la comunidad, aunque marcada por la batalla, emergió más fuerte y unida que nunca. Pero justo cuando parecía que habíamos encontrado la paz, una pregunta quedó suspendida en el aire, una pregunta que no tiene respuesta fácil y que sigue retumbando en mi corazón: ¿estaremos realmente preparados para el momento del arrebatamiento? Porque la batalla no termina con esta reunión ni con estas palabras, es una lucha diaria, constante, que exige vigilancia, fe y obediencia. El enemigo sigue al acecho, usando la confusión, el miedo y la distracción para intentar derribar a quienes buscan vivir en la verdad. Pero la promesa de Jesús es clara: la victoria es nuestra si permanecemos firmes, si mantenemos nuestros ojos en Él y si vivimos cada día con la certeza de que Él ha vencido al mundo. Ahora, mientras escribo estas palabras desde mi casa en Sanlúcar, siento que esta historia está lejos de terminar. Hay un misterio que aún no se ha revelado por completo, un llamado a la acción y a la preparación que no podemos ignorar. El arrebatamiento está cerca, y la pregunta que debemos hacernos es si estamos listos para ese día. Te invito a reflexionar conmigo: ¿qué estás haciendo hoy para fortalecer tu fe? ¿Cómo estás enfrentando las dudas y distracciones que el enemigo pone en tu camino? Esta historia es un llamado urgente a despertar y a vigilar. Porque la hora es pronta, y solo aquellos que estén preparados podrán recibir al Señor con alegría y confianza. La batalla es real, la victoria está prometida, y la llamada es clara. ¿Responderás a ella? Porque la historia continúa, y tú puedes ser parte de la próxima página que se escriba. Mantente firme, permanece en la fe, y nunca pierdas la esperanza. Jesús viene pronto.